Es un gusto continuar con el homenaje al doctor Lucio Pegoraro con este extraordinario Congreso Internacional precisamente en la materia en Derecho Comparado. Y hoy tenemos un extraordinario amigo del doctor, un gran jurista, Gilles Trousseau, de Francia, que es miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, un hombre muy agradable, muy destacado en el derecho. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en este homenaje al doctor Pegoraro. Gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí para contribuir muy modestamente a este homenaje a ese personaje muy importante, quien es Lucio Pegoraro. El doctor Trousseau es catedrático de Derecho Público del Instituto de Ciencias Políticas de París. Es experto en Derecho Procesal Constitucional, en Derecho Constitucional. Es doctor en Derecho Público por la Universidad de París. Titular en el Instituto de Ciencias Políticas de la materia de instituciones políticas, premio, un sinnúmero de premios a nivel nacional e internacional en Francia y en otros países, hoy miembro honorario de la Academia. La verdad que es un privilegio que hoy nos acompañe en un homenaje a un jurista, a uno de los extraordinarios juristas que hay en materia de derecho comparado, como lo es el doctor Lucio Pegoraro. También quiero agradecer a la doctora Silvia Bagni, que ha coordinado conjuntamente este evento con nosotros. Y la verdad que resulta trascendental el que podamos reconocer en vida trayectorias tan importantes como la del doctor Pegoraro. Y hoy estaremos con el tema Derecho Comparado y Teoría General del Derecho hacia un encuentro multidisciplinario. Y bueno, iniciamos, el doctor Trousseau. ¿Cuál ha sido la importancia de las aportaciones en materia de derecho comparado del doctor Lucho, que le decimos con mucho cariño, Lucio Pegoraro? Su aporte para mí fue su apertura al diálogo. Yo había escrito hace unos 10 años un ensayo criticando la metodología tradicional del estudio de la justicia constitucional y en especial criticando la teoría de los modelos de justicia constitucional. Es una teoría muy cómoda, muy difundida, según la que hay un modelo europeo y un modelo americano de justicia constitucional. A mí me parecía que esa teoría, ese tipo de enfoque metodológico, no da buenos resultados y no conviene para el estudio desde un punto de vista empírico, desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista ideológico. Y en especial mi idea era que la doctrina francesa, a ella le gustaba mucho esa teoría porque permitía justificar el papel del Consejo Constitucional a pesar de todos sus defectos en términos de nombramiento, en términos de funciones, en términos de competencias, etc. Obviamente, no estaba fácil publicar ese ensayo en Francia y había leído los lineamientos de justicia constitucional y comparada de Lucio Pegoraro y me había dado cuenta de que él podía estar interesado por mis discusiones, aunque yo estaba criticando sus propias propuestas intelectuales. Y él aceptó las críticas. Y él me dijo que le había hecho cambiar sus ideas. Y él también me hizo cambiar mis ideas. Y la importancia de Lucio Pegoraro desde un punto de vista muy personal, porque su importancia para la comunidad académica, para todos los comparatistas en el mundo es evidente. Su importancia para mí fue realmente su apertura al diálogo, su gusto para la discusión, su manera de aceptar las críticas, de cambiar sus ideas, cambiar sus posturas académicas y dialogar, y su rigor metodológico y su aceptación de la posibilidad de tener varios enfoques a la justicia constitucional en especial. Pero también he disfrutado de discusiones con él y de la lectura de sus obras en otros temas, sobre el presidencialismo, sobre el gobierno local, sobre muchos otros aspectos del derecho público comparado. Pero en especial nuestro encuentro fue a propósito de la metodología de la investigación y del estudio de la justicia constitucional.
Es obvio que se pondera todo lo que ha hecho en la cognición jurídica dentro del derecho comparado el doctor Pegoraro, y alguna vez en la inauguración, pues con Silvia Bagni y varias de sus alumnas, también señalábamos el lado humano. ¿Qué piensa del lado humano del doctor Pegoraro? Sí, el lado humano es algo que trae mucha emoción por mi parte. Fue algo interesante porque nuestros primeros contactos fueron únicamente por correo físico, correo clásico y correo electrónico. Y nos encontramos en París en 2009, precisamente cuando él era un experto extranjero para mi reclutamiento en la Escuela de Derecho de Sciences Po. Y él, no sé lo que ha dicho, pero aceptó figurar en ese tribunal para mi reclutamiento y me parece que no su apoyo, porque no sé lo que ha dicho, pero su presencia permitió reforzar la credibilidad de mis investigaciones en derecho constitucional comparado, porque su aviso, me parece, puedo imaginar, fue muy importante. Después de la procedura, nos encontremos físicamente, realmente, las dos personas frente a frente. Y a ese momento me propuso incluirme en varios de sus redes, incluirme con la red de sus colegas en Toledo, permitirme trabajar en la escuela de verano en Bolonia, viajar con él. Me puso en contacto con varios colegas de América Latina y con él he viajado en México, en Perú, en varios países. Y cada vez fueron momentos de estimulación intelectual importante, pero también momentos de encuentro y de amistad, de cariño, momentos muy agradables y muy importantes para mi propia construcción, no solamente intelectual, sino también mi construcción personal. Doctor, ¿cuáles son las relaciones posibles que se pueden dar entre la teoría del derecho y el derecho comparado? Una dificultad mayor para el jurista es el riesgo del paroquialismo. Un jurista suele primeramente, sino exclusivamente, estudiar su derecho, es decir, el derecho de su estado, el derecho del estado en el que nació o en el que estudia. Y eso comporta muchas dificultades, en especial ahora cuando unos unos ordenamientos jurídicos pretenden ser interculturales. Y es algo a que Lucho dedicó unos estudios. Por ejemplo, en Bolivia, por ejemplo, en Ecuador, por ejemplo, en Colombia, hay ordenamientos jurídicos que pretenden desarrollar la interculturalidad, la plurinacionalidad, la diversidad de las formas de vida, la inclusión, la convivencia armoniosa, el diálogo, la comprensión mutua. Todos esos son valores fundamentales de su propio proyecto constitucional. De modo que el jurista debe estar capaz de desarrollar un enfoque, una comprensión propiamente intercultural del derecho. Y para eso, una de las herramientas es la teoría del derecho y el derecho comparado, la teoría general, porque pretende incluir todos los derechos posibles y el derecho comparado porque pretende permitir el contacto entre diversos derechos, la comprensión de varios derechos. De modo que hay dos disciplinas importantes, creo, los que me condujeron a escribir a Lucho Pegoraro para compartir mis dudas y mis proyectos. Es posible, primeramente, que se desarrolle un enfoque inductivo, es decir, que un primer movimiento empieza con el derecho comparado y pretende sacar de todos los datos comparados una teoría general del derecho, es decir, una teoría de los elementos comunes que aparecen en todos los derechos que se comparan. Esa metodología fue desarrollada por teóricos del derecho como John Austin, por ejemplo, el fundador de la Analytical Jurisprudence, y también por cultores del derecho comparado como Edouard Lambert en el Congreso fundador de 1900.
Pero esa estrategia fracasa. Fracasa porque no es posible adoptar un punto de vista totalmente y puramente inductivo. Simplemente porque antes de saber qué datos se deben estudiar, se debe delimitar el campo de estudio. Y eso solamente puede estar, y eso solamente se puede hacer con conceptos, con una teoría que de antemano permite decir que tal cosa es un derecho, tal cosa es un ordenamiento jurídico, tal cosa es una legislación. Y esos conceptos no son dados por el derecho positivo, sino por la teoría del derecho. De modo que no es posible imaginar una relación en la que el derecho comparado da acceso a la teoría del derecho. Ya debemos tener una teoría del derecho. Pues hay otra posibilidad, que es una posibilidad, una estrategia deductiva. Empezar con la teoría del derecho y estudiar el derecho comparado y estudiar todos los derechos. La idea es formular una forma de metalenguaje, una forma de serie de metaconceptos neutrales no derivados de un derecho particular, sino que forman un discurso perfectamente general, desvinculado de cualquier anclaje local y proporcionan herramientas para el estudio de todos los derechos. Fue el método, por ejemplo, de Kelsen, fue el método de Charles Eisenman, el discípulo de Kelsen. Con esa teoría neutral era posible, según él, estudiar todos los derechos que existían y aún todos los derechos posibles. Pero tampoco tal estrategia puede ser exitosa, porque es imposible identificar de forma totalmente independiente de cualquier objeto metaconceptos. Sería adoptar lo que Hilary Putnam, el filósofo, llamó el punto de vista de Dios. Pero en las ciencias, en especial en las ciencias duras y del mismo modo en las ciencias sociales, la metodología que domina es una metodología convencionalista. La idea es que los conceptos, las teorías no son dadas, no dan acceso a una realidad última, a una realidad en sí misma, sino que son solamente herramientas que valen por su utilidad. La consecuencia es que los conceptos que adoptamos no están independientes de nuestros intereses, de nuestros proyectos, de los contextos en los que vivimos, en los que escribimos, en los que estudiamos. De modo que es imposible lograr la preparación, la elaboración de un metalenguaje totalmente neutro. Hacemos elecciones que dependen de su utilidad, cuyo éxito depende de su utilidad, y esas elecciones solamente pueden ser elecciones que dependen de nuestros proyectos, de lo que queremos hacer. Y lo que queremos hacer es necesariamente dependiente de los contextos. De modo que no hay ninguna posibilidad de establecer un metalenguaje totalmente neutro. Esa segunda estrategia fracasa también. Gracias, doctor. Doctor Tussaud, ¿podría precisarnos la objeción nociológica, por favor? La objeción gnoseológica y se debe confrontar con todo lo que he dicho, con el fracaso de las dos estrategias. No es posible empezar con la teoría del derecho para ir al derecho comparado, no es posible tampoco empezar con el derecho comparado, la comparación, para lograr la elaboración de una teoría del derecho. ¿Cómo salir de ese problema, salir de ese callejón sin salida, si se puede decir? La primera cosa que se debe enfrentar es precisamente la objeción gnoseológica. Es un problema de relación entre los elementos aprendidos por los conceptos proporcionados por la teoría del derecho y esos conceptos en sí mismos. Es un problema muy básicamente de primacia entre el concepto, la parte intelectual, y lo real, la parte material de lo que se estudia. La dificultad es que los hechos solamente pueden captarse a través de un marco conceptual. No podemos lograr
captar la pura naturaleza de los hechos en toda su pureza. Solamente vemos y estudiamos los hechos desde un punto de vista, desde un concepto. De modo que no es posible realmente imaginar una prioridad gnoseológica entre conceptos y empirismo, entre lo intelectual y lo real. Es la razón por la que propongo adoptar una visión coherentista o holística del conocimiento. Eso lleva a renunciar a la representación de nuestro conocimiento como una pirámide de creencias con en su cúspide un conjunto de fundamentos que no se pueden cuestionar. Creencias no demostradas, pruebas, datos empíricos, puede ser diferente según las teorías, pero eso no me parece una vía prometedora. Me parece que se debe preferir una visión en la que las diferentes creencias o tesis metodológicas, empíricas y teóricas, se encuentran justificadas por su pertenencia a un conjunto de creencias, de elementos coherentes, pero perfectamente fallibles, cuestionables, ajustables, revisables. Es la teoría de Otto Neurath, por ejemplo, según el que no hay tabula rasa. Somos como marineros obligados a reconstruir su barco en alta mar sin poder demostrarlo nunca en un muelle o reconstruirlo a nuevo con mejores piezas. Estamos en el barco y debemos de manera cíclica o circular estudiar los hechos a la luz de nuestros conceptos y cuando encontramos una dificultad, modificar nuestros conceptos, pero esos conceptos anteriormente fueron inventados, decididos, definidos con o a partir del contacto con hechos. De modo que hay un ciclo y lo que debe ser interesante es la voluntad metodológica de mejorar sus conceptos, su aparato intelectual, sus herramientas conceptuales hacia lograr el conjunto de conceptos que intelectualmente o prácticamente aparece el más pagador. En este sentido, ¿usted nos podría precisar la objeción de etnocentrismo relativa o manejada conforme al derecho comparado? Admitiendo que nuestros conceptos dependen de nuestros contextos, es de un modo admitir que no hay ninguna posibilidad de establecer un derecho comparado sincero, sino que hablamos desde un punto de vista, desde una perspectiva muy especial. Eso parece excluir la posibilidad de un derecho comparado sincero, sin que haya una prevalencia del derecho en el que fue formado el jurista. En la metodología del derecho comparado fue Pierre Legrand quien insistió de la manera la más interesante en ese problema al punto de negar la posibilidad de trasplantes jurídicos. Para él, no hay ninguna posibilidad de entender un derecho sino tomando en cuenta el contexto lingüístico, económico, social, histórico, etcétera, etcétera. De modo que la idea de superar ese anclaje en el contexto es puramente ilusoria y disimula a veces un proyecto ideológico que pretende defender una neutralidad, pero que no es neutral en absoluto. De modo que si no se puede excluir la presencia, la influencia de nuestros criptotipos, para emplear una palabra de Roberto Sacco, o otro gran comparatista italiano. Si no podemos excluir nuestros criptotipos, nuestros contextos, nuestras predeterminaciones, sin embargo, el derecho comparado ofrece precisamente una manera de darse cuenta de esos criptotipos. Con la comparación, con la confrontación con el derecho de otros países, de otras áreas del mundo, es posible darse cuenta de nuestras propias, de nuestros condicionamientos. No es posible
pretender ser imparcial, ser neutro, sino que con el derecho comparado, al menos podemos hacer esfuerzos para ganar en la propia comprensión de nuestras maneras de hacer y de la manera en la que dependen de nuestros puntos de partida, de nuestras perspectivas. Eso permite concebir el derecho comparado en relación con la teoría del derecho, la construcción de los conceptos, su confrontación con los datos empíricos, en una perspectiva reflexiva y autocrítica. En términos, como decía Charles Sanders Peirce, como decían los pragmatistas, en términos de investigación. Y eso también me parece ser una parte del mensaje de Lucio Pegoraro. La investigación no es solamente la investigación individual, es la investigación colectiva, es la investigación hecha de estudio en su despacho, por supuesto, en bibliotecas, por supuesto, pero también con viajes, con encuentros, con jueces, con colegas, con personas que tienen otra percepción, otras perspectivas que las nuestras y que nos permiten darnos cuenta de nuestras propias perspectivas. Me parece que de ese modo se permite cultivar lo que Richard Rorty, el filósofo pragmatista, ha llamado el espíritu lúdico. Y me parece también que ese espíritu lúdico coincide perfectamente con el mensaje académico de Lucio Pegoraro. Qué importante es esto, ¿no? De hacer los viajes, de estar en contacto, de este manejo. Entonces, esta construcción, podemos concluir que esta construcción dentro de lo que es el derecho comparado y la teoría general del derecho debe de tender obligatoriamente a un encuentro multidisciplinario. Eso es, un encuentro multidisciplinario entre dos disciplinas que, por ejemplo, en Francia se estudian poco. Se estudia poco la teoría del derecho, se estudia poco el derecho comparado, solo son partes menores en las investigaciones doctorales, solo son una parte de la introducción, algo como algo obligatorio, pero no algo sincero o realmente el corazón de la encuesta, el corazón de la investigación. De modo que me parece una tesis o un proyecto interesante para los años que vienen, hacer que se desarrollen esas dos disciplinas a la vez, cada una reforzando la importancia y la utilidad de la otra. Y en perspectiva, ¿cómo ve esa posibilidad en América Latina? Bueno, también en Europa, que usted es un hombre también que tiene el contacto con un sinnúmero de juristas, de esta vinculación del derecho comparado y la teoría general del derecho para poder fortalecerlas y en su momento vincularlas. Me parece importante porque el derecho me parece una asociación natural. En América Latina, el derecho comparado me parece más vivo, más importante que en Europa. Y hay varios países de América Latina en los que la teoría del derecho ha conocido grandes maestros. Pienso, por ejemplo, a Carlos Cosio o pienso a Ulises Schmil en México, pienso al Churón y Buliguín en Argentina. Hay varios autores que son grandes figuras mayores del derecho y de la teoría del derecho. Y precisamente las dificultades del derecho comparado imponen imponen utilizar herramientas teóricas. No se puede estar satisfecho con el solo derecho o los conceptos del derecho positivo. Es necesario cuando hay preguntas sobre la posibilidad de la comparación, cuando hay cuestiones sobre la identidad de los conceptos. Por ejemplo, el concepto de amparo en México es la misma cosa que en España, es la misma cosa que en otros países latinoamericanos. Eso es una pregunta importante. Contestar a esa pregunta no llega a ninguna idea evidente. Eso es problemático. Y para enfrentarse con ese tipo de problemas, necesitamos poner en duda nuestros contextos inmediatos, poner en duda, en mi ejemplo, el lenguaje. Y eso necesita estudiar la filosofía del lenguaje,
estudiar la teoría de los conceptos jurídicos y más largamente la teoría de los conceptos en la filosofía del lenguaje. Me parece pues que hay una conexión muy natural entre derecho comparado y teoría del derecho, y una conexión fructífera además. Materialmente lo dijo, pero quiero concluir en esta conexión, en esta vinculación natural del derecho comparado y la teoría general del derecho, encontraremos muchas respuestas. Usted hablaba, por ejemplo, en el tema de amparo, si es lo mismo, si se tramita igual, algunas cuestiones propias de este juicio, tanto, por ejemplo, en España, tanto en América Latina, con esa paternidad que tuvo México y que originalmente le da México el amparo al mundo, pero ahora después, con la reforma de 2011, vienen adecuaciones en esa vinculación con países, sobre todo en Sudamérica. ¿Qué tan trascendente es, concluyendo, que se fortalezca la investigación en cuanto al derecho comparado de la teoría general de derecho para este encuentro natural entre estas disciplinas? Una cosa interesante sería organizar a propósito de un caso concreto, o, es decir, por ejemplo, un tipo de recurso o un tipo de problema jurídico que, con el que están confrontados muchos órdenes jurídicos, organizar encuentros entre especialistas, por ejemplo, para hablar de nuestras disciplinas, especialistas del derecho procesal constitucional y especialistas de teoría del derecho. Y imponer, por ejemplo, o sugerir trabajos juntos con un teórico del derecho y un comparatista sobre, por ejemplo, la utilización del amparo en casos de casamientos entre personas del mismo sexo, o la utilización de los recursos abstractos de constitucionalidad para el fortalecimiento de los derechos de la naturaleza. Cosas como esas. Y imponiendo o sugiriendo trabajos juntos, me parece que tendríamos una organización o un diseño interesante para al menos experimentar, para al menos descubrir lo que puede dar y si puede ser interesante. Si no es interesante, intentaremos otras cosas. Claro, y este es un importante ejercicio porque hablamos que esta vinculación natural, pues la debemos de aprovechar, sobre todo para la experiencia tan importante que tenemos en los diversos países en el mundo, pero sobre todo hablando de nuestra región en América Latina. Entonces, vale mucho la pena. Usted pondera mucho este ejercicio. Es decir, la vinculación del derecho comparado de la teoría general del derecho evidentemente es natural. ¿Usted siente que en ocasiones, dentro de los estudiosos en ambas ramas, en estas ramas, hay un acercamiento natural también? No estoy seguro. En Francia aparece, y no me parece que pueda ser por casualidad, que los cultores del derecho comparado, los que estudian realmente seriamente el derecho comparado, son al mismo tiempo buenos teóricos del derecho o son personas que se interesan en la teoría del derecho, simplemente porque para proponer estudios seriosos de derecho comparado, necesitan conceptos, necesitan preguntarse por la idoneidad de sus propios conceptos, de modo que hacen también investigaciones en teoría del derecho. Y al mismo tiempo, los que estudian teoría del derecho, pero que quieren que su teoría del derecho sea útil al estudio del derecho positivo, pretenden que su teoría, sus conceptos, sus tesis se pueden aplicar a varias áreas del derecho o a varios derechos positivos, de modo que progresivamente están conducidos a estudiar varios derechos, es decir, a hacer derecho comparado. ¿En América Latina le ha tocado también vivir la experiencia, doctor Tuzó? Sí. ¿Y cómo siente en el caso concreto de los cultivadores de ambas ramas? Algo que me pareció un ejemplo muy importante, me parece la discusión sobre la teoría de la acción en el derecho procesal en general y en especial en el derecho procesal constitucional. La teoría de la acción nació básicamente en Alemania a fines del siglo XIX, y eso es una herramienta necesaria para entender el derecho procesal constitucional como derecho procesal constitucional,
propiamente dicho y no como justicia constitucional o jurisdicción constitucional. Y es la causa del desarrollo de esa disciplina original. Pero esa distinción entre la acción y el derecho es algo que es un problema teórico. No es un problema de derecho positivo, sino un problema de individuación de los elementos que se identifican en el derecho positivo. Por ejemplo, Bentham tenía otra forma de individuar el derecho positivo, otra forma de cortar en el magma de los elementos ofrecidos por la legislación, por los casos. Kelsen tenía otra forma de dividir entre los elementos ofrecidos por el legislador. De modo que la posibilidad de desarrollar, de imaginar una disciplina como la disciplina muy importante hoy del derecho procesal comparado, depende de una invención teórica. Pero necesariamente esa invención teórica no es totalmente independiente de un contexto, de una historia, de una controversia especial a propósito del derecho romano y de la individuación de especializaciones en el campo de los juristas a fines del siglo XIX en Alemania, y eso es. De modo que, de nuevo, vemos la relación, la solidaridad entre derecho positivo, teoría del derecho, comparación, posibilidad que aparezcan nuevas disciplinas y que se desarrollen. Vio esa visión, me gustó mucho esa visión cuando hablaba, por ejemplo, de justicia constitucional como se ve en Europa y lo que ha cultivado usted dentro del derecho procesal constitucional que me llena de respeto y de admiración. Y ya bueno, ya hemos concluido en 100 temas, pero no quiero dejar de escapar la oportunidad. ¿Qué tan importante está siendo en América Latina, usted que se ha convertido en un estudioso de lo que es el derecho procesal constitucional, el aporte del derecho comparado, el doctor Tussaud? Me parece muy importante porque, primeramente, desde el punto de vista del estudioso, estudiar el derecho comparado en América Latina permite darse cuenta de la variedad de las posibilidades que existen. De modo que un estudioso descubre mucho y encuentra muchas cosas muy interesantes, muy diferentes. Desde un punto de vista no solamente intelectual, no solamente el gusto de descubrir, de estudiar, desde un punto de vista tecnológico, también hay la posibilidad de confrontar varias técnicas de organizar la garantía de la Constitución, la protección de los derechos y la posibilidad de apreciar los efectos, las posibilidades, los defectos de unas vías que fueron elegidas en tal u otro país. De verdad interesantísimo, estamos muy contentos desde la Academia Mexicana de Derecho y le externamos nuestra gratitud y el respeto, cómo se ha involucrado en la región, en América Latina, independientemente del tema del derecho europeo. Y hoy ha sido un gusto tener al doctor Guillaume Tussaud de Francia, quien es un verdadero experto del Instituto de Ciencias Políticas de París, pero un experto también en Derecho Procesal Constitucional, en Derecho Constitucional, en lo que sucede también en la América Latina. Muchísimas gracias, doctor Tussaud, por acompañarnos en este Congreso Internacional de Derecho Comparado, a través del cual homenajeamos la vida, historia y todas las aportaciones de un gran jurista, del mejor comparatista que podemos conocer, siglo XX y XXI, que es el doctor Lucio Pegoraro. Sí, muchas gracias por su invitación. Para mí era también muy natural participar en ese homenaje al amigo Lucio. No, y la verdad que ha sido múltiple porque también nos ha aportado mucho en el tema del primer tribunal constitucional en el mundo. Ha sido unas grandes reflexiones. Gracias, doctor Guillaume Tussaud. Despedimos esta conferencia, esta extraordinaria disertación del doctor Guillaume Tussaud y continuamos con la siguiente conferencia en el marco del Congreso Internacional de Derecho Comparado con motivo del homenaje al doctor Lucio Pegoraro.